Hola amigos y amigas de Arriba el Agro. Hoy tenemos noticias positivas y noticias no tan positivas para conversar con ustedes, para comunicarles. La primera, Maje Siguas 2 ve la luz al final del túnel finalmente, ¿no? Se aprobó la adenda 13 por el Consejo Regional de Arequipa. ¿Eso qué quiere decir? Que de esta manera se puede continuar pues con el destrave del proyecto agrario que se encuentra paralizado desde el 2017. La segunda noticia, tres productos de agroexportación, la uva, el arándano y la palta, superaron los $1.000 millones en ventas durante el 2021. La pregunta es, ¿la agroexportación seguirá siendo uno de los motores de la economía nacional este 2022? ¿La pequeña agricultura se ve también beneficiada de este boom agroexportador? Por otro lado, y por último, esta es la noticia que no es tan buena quizá, bueno, nos va a decir ahora nuestro invitado, la guerra Rusia-Ucrania afecta a la agroexportación peruana. Por ejemplo, yo he escuchado, ¿no?, de algunas fuentes cercanas de Arriba el Agro, que se habla de carecimientos logísticos, ya se empieza a hablar de eso. Bueno, para conversar de todos estos temas, hemos invitado a Gabriel Amaro, ¿no? Es un lujo tenerlo acá en el programa. Él es director ejecutivo de la Asociación de Gremios de Productores Agrarios del Perú, AGAP. ¿Cómo estás, Gabriel? Buenas tardes, muchas gracias por venir. Muchas gracias, Gabriel, por invitarme a este espacio tan importante que resalta esta actividad tan noble y tan importante para los países, no solamente para el Perú, ¿no? Uh -huh. Te agradezco mucho la invitación y a tus órdenes. Muchas gracias, sabemos que estás full, así que el agradecimiento es doble por darte el tiempo y gracias por tus palabras. Vayamos al grano, ¿no? Maje Siguas 2, ¿no? Ya mencioné en la presentación que ya está, digamos, destrabada, que se va a empezar nuevamente a reactivar, digamos, la construcción de este proyecto, ¿no? De este proyecto, digamos, de irrigación. ¿De qué manera se va a beneficiar la agroindustria de este hecho? La industria nacional, digo. Mira, te voy a hacer un comparativo y a veces las comparaciones se dicen que son odiosas, pero Uh en -huh. este caso son sumamente importantes. Mira, Ok. acá algunas regiones han tenido la suerte de tener posibilidades de hacer proyectos de irrigación mayor, ¿no? Como Lambayeque, como La Libertad o el mismo Arequipa, ¿no? Uh Pero en -huh. el caso de Arequipa se hizo un proyecto que ayudó a irrigar y que se llama Majes Iguazú, ¿no? Uh -huh. Este no tuvo muchos impactos, lo podemos ver más adelante por razones ya conocidas. Sin Sí. embargo, se hizo otro proyecto que echó a andar hace ya varios años, que fue Chaimochic 1 y 2. Chaimochic 1 y 2 tienen más o menos 18.000 hectáreas nuevas y me parece como 20 y tantas mil hectáreas mejoradas, Ok. ¿ya? Y ha convertido a La Libertad en el segunda región agroexportadora del Perú, Uh pasando -huh. a Ica. La primera es Lima, porque se incluye la parte también industrial, etcétera, Ok. pero es la segunda, con esa cantidad de hectáreas. Mira, Uh -huh. mira Majes 1, con el potencial que tiene, con el potencial que tiene Arequipa en agricultura, Uh -huh. pero no logra despegar. Arequipa tuvo, el año pasado, por ejemplo, estuvo en la posición décima, mientras La Libertad exportó más de 1.700 millones de dólares en productos agrarios, Uh -huh. Arequipa exportó solo 170 millones. Uh ¿No? -huh. ¿Y por qué? Porque no se hicieron las cosas bien en Majesur, ¿no? Ahora Arequipa tiene una tremenda oportunidad en utilizar estas más de 30.000, 38.000 hectáreas nuevas, irrigadas permanentemente con agua para hacer agricultura moderna de exportación, y convertir en Arequipa al verdadero potencial que tiene en materia agraria y ponerla entre los primeros lugares. Y no solamente eso, sino si se hacen bien las cosas en Majes 2 y Uh -huh. se recupera el camino perdido en Arequipa, Majes 2 va a arrastrar a Majes 1 en la misma Ok. línea, en la misma forma de hacer una agricultura moderna formal, con una mirada a los mercados modernos, ¿no? A los mercados Uh extranjeros y a los mercados formales locales, -huh. ¿no? Brevemente, ¿qué cosa pasó con Majes 1? ¿Por qué no, Lo por qué que, no lo, funcionó al final?
Lo que pasa es que en el caso de Majes 1 se entregaron las tierras en pequeñas proporciones, digamos, y se dedicó a hacer una agricultura más tradicional, Ok. ¿no? Muchos sembraron alfalfa, otros productos de pan llevar. Hoy día se está reconvirtiendo algo de Majes 1, pero con técnicas no necesariamente tan apropiadas, ¿no? Que tuvieron Ujú, problemas con el agua, problemas con sanilización del suelo y otros problemas que no fue bien llevada esa parte de la irrigación, ¿no? Pero todos estos temas se pueden mejorar si es que se hace bien Maje 2, ¿no? Y puede continuar con algunos ajustes, ayudándolos a llevarlos por el mismo camino ujú. de Chaimoche. Luego vamos ya más adelante a conversar de qué manera justamente se puede hacer, digamos, agricultura eficaz, ¿no? Eficiente y realmente productiva. Según estimaciones de la Asociación de Fomento de Infraestructura Nacional, dice que Maje Siguas 2 es la clave para reactivar la economía y el empleo formal. Imagino ahí en la región, ¿no? Pues generará 96.000 puestos de trabajo. Yo te pregunto, en la agroindustria concretamente, ¿cuántos puestos de trabajo directos e indirectos se podrían generar en la región? A ver, yo creo creo que es la clave, no solamente para reactivar el empleo, la agroindustria en la región de Arequipa, sino para reactivar la generación de empleo en todo el país. Hoy en día no hay inversiones mayores en nuestro sector, ¿no? Todo se ha paralizado por una serie de sucesos que han venido del año 2000 hasta la fecha, Ujú, ¿no? ujú. Y ya esta noticia que tú has mencionado al inicio es sumamente importante porque da cierta luz en el camino y en la situación actual. A Ujú. ver, actualmente tenemos entre empleos directos e indirectos formales cerca de 1 millón de empleos, ¿ya? Ok. De los Generados por la cuatro agroindustria nacional. generados por la agricultura formal, moderna, nacional, ¿ya? La Ok. agroindustria, la agroexportación, la industria del sector. De 4 millones de personas que tenemos en la P agraria. O sea, Ujú, todavía hay 3 millones de personas que viven en la informalidad. Imagínate el ujú, tremendo reto que tenemos como país. Esa tiene que ser una mirada para ajustar la política pública actual agrícola, agraria, y poder incorporar a todas esas personas que están en el sector hacia la formalidad, ¿no? El potencial que tenemos, según estimaciones, pero yo creo que se quedan cortas, son para Majes 2, 100.000 empleos nuevos y como 150.000 empleos indirectos nuevos, ¿no? Pero eso ok. es el inicio, porque acuérdate que una cosa es lo que involucra directamente al proyecto y otra cosa son otras áreas y hectáreas que se van a ir reconvirtiendo Ujú. ante este boom y este movimiento económico agrario que va a comenzar a haber en Arequipa. Es sumamente importante. Además, Arequipa nos da la posibilidad de su excelente clima, de abrir otras ventanas de oportunidad de mercado en el exterior, ¿no? Y eso es sumamente importante para el sector. Estamos hablando de ampliación también de las fronteras agrícolas, es decir, estos megaproyectos son fundamentales para que crezca nuestra frontera Sí. agrícola. Así es, efectivamente. Mira, actualmente tenemos, según el censo del 2012, Ujú, más o menos 4.200.000 hectáreas cultivadas. Hay ok. más hectáreas, evidentemente, pero las cultivadas al 2012, no hay todavía la información al año pasado, son 4 millones, de las cuales menos del 5% está dedicada a la agricultura de productos no tradicionales, orientados a la actividad, mercados formales y la agroexportación. O sea, nada. ¿No? Ujú, Imagínate ujú. todo el potencial que tenemos para diversificar, para buscar nuevos cultivos, para tratar de la misma manera cultivos tradicionales, hay nuevos frutos, cosas que se pueden traer al Perú, por ejemplo la cereza, que es una tremenda oportunidad que tenemos, estamos probando ya cereza en Y por ahí la cereza, escuché que podría ser nuestro nuevo arándano, ¿no? Es así una es. proyección, digamos, real, realista.
Sí, totalmente realista. Nosotros en AGA venimos trabajando con el SENASA y empresas del sector preparando la documentación. Hemos pedido acceso a mercados a diversos continentes, China, Ujú. Estados Unidos, Europa, Reino Unido, etcétera, y estamos trabajando el tema, estamos trabajando toda la parte técnica, ¿no? Y hay Ok, empresas del sector que están ya probando, ¿no? cada vez más, ¿no? Sí, así es. Regresando al tema de los megaproyectos, me mencionaste la informalidad, el potencial que tenemos, pero a la vez la gran informalidad que hay en la agricultura, en el sector agrícola, ¿no? Entonces, esto quiere decir que los megaproyectos, claro, si bien podrían ampliar nuestra frontera agrícola, como has mencionado, eh, ¿benefician también a la agricultura familiar o ellos no se verían beneficiados de estos megaproyectos tipo Chavimochic, tipo ahora Majesiguas 2? Mira, las principales cadenas de cultivos agroexportadores, llámese mango, llámese uva, palta, arándano inclusive, está conformada por más del 85% de unidades productivas de menos de 5 hectáreas. Y eso ha sido posible porque la locomotora de esto ha sido esas tierras nuevas. ¿No ves que en el Perú lo que sucede es que se estableció el minifundio, segunda reforma, la primera reforma agraria, la reforma agraria de Velasco, acuérdate que lo que hizo fue Atomizó, ¿no? entregar tierras, atomizó más las tierras a las que ya estaban atomizadas. Entonces, estos proyectos de irrigación lo que han permitido es crecer sobre áreas nuevas en extensiones más Ok, grandes para, ok. por economía de escala, tener la productividad y competitividad de una inversión agrícola moderna. ¿Y hay Eso para ha crecer en el Perú? Sí, dime, Sí, perdón. mira, tenemos un cálculo de más de 200.000 hectáreas nuevas y más de 200.000 hectáreas reconvertidas, o sea, en total más de 400.000 ¿En, hectáreas al en cuánto sector. tiempo se han generado estas hectáreas que No, me dices? esto es para generar, Ah, para generar. sí, Es el potencial el a raíz de potencial. estos megaproyectos. Así es. Y Ok. esto de acá va a reconvertir a los millones de hectáreas de pequeños agricultores que pueden Ujú. incorporarse a estas cadenas modernas. Como te comenté, las principales cadenas de cultivos modernos están constituidas por más de 85% de unidades pequeñas de 5 hectáreas, de menos de 5 hectáreas. Ujú, ujú, ujú. Em, ¿Crees que debería fortalecerse o desarrollarse aún más la relación o el binomio, digamos, empresa privada pe- y pequeño agricultor? Yo sé que hay muchas empresas agroindustriales que trabajan de la mano con los pequeños agricultores y que los ayudan a insertarse en las cadenas productivas, proveyéndoles de plantas, proveyéndoles de asesorías técnicas, por ejemplo. ¿Crees que esa figura debería de fortalecerse en aras de un crecimiento, digamos, agroindustrial general y en aras también de una inclusión en la cadena agroexportadora de los pequeños? Mira, esto es el objetivo. O sea, Mm. el presente y el futuro de una agricultura sostenible, moderna en el Perú, está basada en el crecimiento, en acelerar la incorporación de los pequeños agricultores a las cadenas modernas. Ok. O sea, no hay forma de no hacerlo. El problema está que para hacer eso se tienen que cambiar una serie de reglas y mejorar la regulación, ¿no? Y generar los incentivos adecuados para que exista un mercado libre en donde la empresa, no importa el tamaño, pero que ya sea moderna, de la cadena moderna agroexportadora, le interese, ¿no? Buscar a los pequeños agricultores a integrarse a sus cadenas. ¿Tú crees Eso que esa sería solamente, la verdadera segunda reforma agraria? ¿No? eh, La otra vez discutía con un colega periodista sobre eso, ¿no? Sobre que la tan mentada segunda reforma agraria, digamos que proponía leyes, ¿no? En beneficio, sí, para del pequeño agricultor, pero que tampoco no sería nada nuevo porque en otros gobiernos ya se ha hecho algo similar. Digamos, la verdadera reforma agraria, decíamos con mi amigo, tendría que ser esta, ¿no? Digamos, este binomio empresa privada, pequeño agricultor, ¿no? Tecnificar al pequeño agricultor integrarlo, ¿no? ¿Crees eso? sí, mira, yo lo que creo es que como país tenemos que Ujú. acelerar el proceso
de esos millones de pequeños agricultores para que mejoren su bienestar integrándose a las cadenas modernas. Es obligación del Estado peruano y también del sector privado ayudar a acelerar ese proceso. Ustedes Esa, como AGAP lo tienen dentro de sus, digamos, tareas, objetivos primordiales. Así es, nosotros hemos presentado a varios gobiernos. Acuérdate que en los últimos 6 años hemos tenido 5 gobiernos, ¿no? Mm, Hemos presentado a varios gobiernos una serie de propuestas para acelerar ese proceso, ¿no? Que va mm, desde temas de riego tecnificado hasta temas de capacitación técnica. Nosotros somos el gremio que hemos traído una reforma, hemos venido trabajando hace más de 6 años en lo que es educación por competencia para el sector agrario. En el mm, caso mm, agrario hemos trabajado nosotros, en el caso minero la Sociedad de Minería. Y esa mm. reforma ha demorado más, no por el sector privado, sino porque estos sucesivos cambios de gobierno, de ministros, etcétera, demoran las reformas, ¿no? Y, claro, y a pesar, perdón, de justamente estas, digamos, crisis, si se quiere, políticas, sociales, económicas, ¿no? El Perú, como mencionaba en la presentación, ha superado las 1.000 millones, ¿no? En ventas durante el 2021, ¿no? En uva, arándano y la palta, que los productos estrellas, digamos, de la exportación. A pesar de todo, digamos, estas crisis, ¿no? ¿Por qué? ¿Qué cosa es lo que ha hecho bien la agroindustria y qué cosa es lo que crees tú que le faltaría hacer o la autocrítica que harías? A ver, mira, primero, para poder desarrollar este sector, tenemos que hablar de qué cosa ha hecho el Estado peruano. Y el Mm, Estado peruano lo que hizo fue una correcta política pública. Y la ok. política pública no solamente es una ley, son una serie de actos que traspasan periodos de gobierno. Entonces, por ejemplo, para haber logrado el que hoy día la agroexportación peruana en frutas y hortalizas esté considerada como la decimosegunda en el mundo en importancia, mira, Increíble. y el segundo sector en importancia exportador del Perú después de la minería, mira lo que hemos logrado. Wow. Para esto ha tenido que, por un lado, tratarse de igual manera la inversión nacional que la extranjera, y para eso hubo un Mm, cambio constitucional. ¿de Se acuerdo? tuvo que insertar al Perú en el mundo a través de los tratados y acuerdos comerciales. Ujú. Se tuvo que cambiar la regulación agraria a una ley promotora de la agricultura, ¿ya? Que fue la ley de promoción agraria del año 2000. Se tuvo que fortalecer instituciones y crear instituciones. Se creó en el tiempo PROMPERÚ, se Mm, creó el SENASA, que es una institución hoy día líder y equiparable a instituciones tan importantes como el EIFES en Estados Unidos u otras. ¿Por qué? Porque justamente es la que garantiza la calidad sanitaria al interior y en los productos que salen a otros países. ¿Ya? Entonces se tuvieron que hacer una serie de acciones regulatorias, institucionales, etcétera, para que exista un camino hacia el éxito de un sector económico. Y el sector privado, cuando tiene las condiciones, trae inversión y desarrolla. Y para que en este sector agrario tú puedas llegar a ser lo que hemos logrado como país, tienes que ser el mejor del mundo. Así de claro. Hoy en día no tenemos nada que envidiarle a ningún país desarrollado en la agricultura moderna peruana. Eso lo podemos lograr con los pequeños agricultores si, por un lado, se recupera la competitividad de la regulación, se mejoran las condiciones de confianza para invertir en el Perú, se da estabilidad y tercero, se generan las normas que generen los incentivos adecuados para que exista esa unión entre las empresas formales, independientemente del tamaño, con los pequeños agricultores adecuadamente organizados. Nos ha resumido muy bien, ¿no? Todo lo que se ha tenido que hacer. Ha sido un trabajo a largo plazo, ¿no? Para consolidarnos con estas cifras récord que hemos mencionado, ¿no? Yo te preguntaba también por una autocrítica. ¿Hay algo que quizá no se ha hecho tan bien? Me has hablado, ¿no? Lo que se ha hecho bien, digamos, ¿no? ¿Hay algo que se pueda Sí, mejorar, que no se ha hecho tan sí. bien? Sí, evidentemente, o sea, hay cosas en que se falla, tanto el ¿Mencionarías, sector. por ejemplo, unas tres así puntuales?
Bueno, por ejemplo, mira, en esta correcta política pública que te menciono, fue orientada a aquellos que podían entrar de manera formal, Mm, pero no se hizo otro tanto para aquellos que estaban en condiciones que no les permitían saltar esa barrera hacia la formalidad. ok, ¿Ya? Por el tamaño, por la lejanía, por falta de infraestructura, por falta de créditos, que son justamente los pequeños agricultores familiares, de asociaciones que están en zona de sierra, selva, etcétera, que no están tan cerca de las facilidades, digamos, de la infraestructura de comercio, como en el caso de la agroindustria que se estableció por eso en la costa. ok, Recuerdo. ¿Ya? Entonces, ok. ese es un tema, una autocrítica, digamos, al Estado y es algo que tenemos que fortalecer ya, porque Ujú, son ujú. millones de personas que necesitan ese impulso para poder formalizarse y generar bienestar en su actividad rutinaria, digamos, ¿no? Ese es un Ujú. tema. Y por el lado, te digo, del sector privado, el sector privado tiene que fortalecer su institucionalidad también, así como nosotros hablamos de que no hay o se está atacando o se está perdiendo institucionalidad pública, también se tiene que fortalecer la institucionalidad privada. De Y te voy acuerdo. a poner algunas cifras, por ejemplo, ¿ya? Mira, existe un gremio, no voy a dar el nombre, pero que creo que tiene más asociados, que es uno de Lima, que tiene como 15.000 asociados, si no me equivoco, ¿ya? Empresas. Pero Ujú, hay más de 4 millones de empresas, me parece. ¿No? ujú. O sea, No sé ¿qué si- pasa? Las empresas en el Perú no forman parte, en su mayoría, de cámaras de comercio, de gremios como AGAP. Nosotros, por ejemplo, hay más de 4.000 exportadores y en AGAP somos como 350, 400. ¿Te das cuenta? Entonces, Falta un hay montón. hay una necesidad de fortalecer la institucionalidad privada y el interlocutor válido, transversal, importante, que Ujú, puede hablar por todo el sector es el gremio, justamente, no es la empresa individual. ujú, Entonces, ujú, así ujú. como nosotros pedimos fortalecer las instituciones públicas, tenemos también que fortalecer la institucionalidad privada. Eso lo venimos Ujú. haciendo en AGAP ya desde hace varios años y por eso hemos Interesante. crecido juntamente con las empresas del sector, ¿no? Somos el referente a nivel internacional también, nos comparan con otros gremios como ASOEX u otros en el mundo, participamos en una serie de actividades internacionales, justamente somos para darte una idea, del 5 al 7 es la feria de frutas y hortalizas más grande del mundo que va a ser en Berlín, es el Fruit Logística. Tu Ahí, logística, claro. Perú tiene un pabellón de más de 500 metros, el operador de Ujú, ese pabellón es AGAP, ujú, ¿no? ujú. Manejamos Ah, también, ¿sí? ujú. Hay otras regiones que se están, digamos, integrando a este boom agroexportador, porque siempre se habla de Ica, pues, y del norte, ¿no? El sur y el norte, ¿no? El norte chico, la de Lambayeque, Trujillo, Piura, en fin, y es el sur, sobre todo Ica, ¿no? Em, Se han incluido, digamos, en este boom, entre comillas, agroexportador que hemos mencionado en relación a estas cifras de 1.000 millones de dólares en ventas en el 2021. ¿Han habido otras regiones también que han aportado o que han sumado para que esto se dé? ¿O Sí, simplemente nos hemos... Sí. sí, ¿Cuáles evidentemente. mencionarías? Por ejemplo, en la sierra hay, bueno, A ver, hay mucha palta ahora en la sierra, tengo entendido, ¿no? sí, Y mira, estamos ante un boom agroexportador, un nuevo boom, un nuevo impulso de la agroexportación, ¿o no? Son A dos ver, son preguntas. varias preguntas, ¿no? Primero Ya. te diría, regiones importantes agroexportadoras, tenemos La Libertad, Ica, Lambayeque, Piura, por ejemplo, ¿no? Lima Ujú, misma, ¿no? Otras regiones, ahora, pero otras tienen también, pero en menor cantidad. Regiones, todas las regiones del país son productivas, todas, desde el punto de vista agrario, todas. Entonces, imagínate el tremendo potencial que tenemos. Ahora, las que tienen mayores facilidades de logística, de infraestructura logística y de comercio exterior son las de la costa, evidentemente. Entonces, tiene que impulsarse la infraestructura hacia la sierra y hacia la selva. Aeropuertos, puertos. O sea, es increíble que el Perú no tenga un sistema de trenes en la costa, por ejemplo, un sistema de trenes en la sierra. Europa se mueve por tren, Estados Unidos se mueve por tren. ¿Te das cuenta? Mira ujú, todo lo que nos falta.
Pero, Ujú. pero esta agricultura que nació en la costa moderna, poco a poco se ha ido integrando con agricultura de la sierra a través de cadenas productivas. Tú mencionabas la palta, por ejemplo, que es un cultivo muy noble, en donde se da muy bien en la ceja de sierra, en la Claro, sierra. está yendo muy bien. Ha crecido hacia Ayacucho, ha crecido hacia Cusco, ha crecido en la sierra de varios departamentos. Hay muchos que están inclusive sembrando otras cosas. Por ejemplo, hay un boom respecto al kion. Somos de los primeros del mundo exportadores de kion, del jengibre, y viene de una zona particular, que es la ceja de selva de Junín, Interesante, por ejemplo, ¿no? O interesante. sea, para crecer tenemos todo, podemos ser realmente la despensa del mundo. ¿Qué tenemos que Ok. hacer? Mejorar las condiciones para invertir, recuperar la competitividad en la ley de promoción agraria, que hoy día no tenemos una ley de promoción, ¿no? ¿Estamos ante un segundo boom? Yo te diría no, hasta que no se corrijan eso que se ha perdido. ¿Vamos a seguir creciendo? Sí, pero es un crecimiento basado en inversiones anteriores al año 2020, no en nuevas inversiones. Y como tú sabes, un sector económico en donde no hay nuevas inversiones, en Ujú. el tiempo va disminuyendo su potencial. Eso es lo que tenemos Perfecto. que estar preocupados y tenemos que, digamos, redirigir el rumbo que tenemos hoy día en materia de inversiones agrarias. De acuerdo. Antes de entrar al último tema que tiene que ver con la guerra rusa-Ucrania y cómo afectaría a la agroindustria, digamos, nacional, quería preguntarte digamos, un asunto que capaz tenga que ver con los factores que ayudarían a justamente crecer, ¿no? Crecer más como país productivamente, formalmente, en fin, bajo todo punto de vista. ¿De qué manera GAP está apoyando, ¿no? la implementación de la tecnología en sus asociados, ¿no? ¿Ves que cuál sería el gap tecnológico, digamos, que podría resaltar algo que hayas visto que tecnológicamente se use fuera, ¿no? Pero y que podría funcionar acá, y que podría funcionar acá en el Perú, ¿no? Ven temas de tecnología que se podrían implementar acá a nivel nacional, en la agroindustria nacional, en la agricultura nacional? Mira, nosotros participamos en una serie de espacios públicos privados en donde ayudamos a establecer, digamos, propuestas para Ujú. diferentes temas, entre ellas para el tema tecnológico, todo lo que es I+D+I, por ejemplo, ¿no? Investigación, desarrollo e innovación, que va un poco más a eso tu pregunta, ¿no? Como AGAP Ujú. hemos trabajado más en esta reforma educativa de competencias de educación técnica. Hemos Ujú. empezado por ahí. La idea es poder tener en un futuro cercano una escuela propia, técnica propia, donde se desarrolle no solamente las capacidades educativas para nuestro sector ad hoc y para la pequeña agricultura también, sino también en la parte de investigación en diferentes aspectos, ¿ya? Pero Ujú. eso, Ujú. digamos, es un futuro en lo que nosotros estamos trabajando, ¿no? Pero ya las empresas, digamos, vienen cada una con iniciativas propias, vienen trayendo tecnología de punta y ya está implementada. Por ejemplo, todos los sistemas de riegos de lo mejor del mundo que hay, y todos los años van viendo nuevas posibilidades, hay nuevos sistemas que van implementando. Temas, por ejemplo, ahora con la crisis de fertilizantes, antes de entrar a ese tema, Ujú. hay empresas, por ejemplo, que están combatiendo plagas con temas orgánicos, con insectos benéficos, con hongos benéficos, con otros mecanismos orgánicos, por ejemplo, ¿no? Esto es Ujú. nuevo, Ujú. ¿no? Hay algunas empresas que ya lo están haciendo, otras basadas, por ejemplo, en productos orgánicos basados en tipos de algas, por ejemplo, Claro. u otros mecanismos. También se está utilizando sensores en campos, se están utilizando drones. Todo eso va decantando. Primero nos traen las empresas grandes, conforme estas tecnologías van abaratándose y van haciéndose más comunes, las van usando las medianas y después va llegando a las pequeñas y se masifica. ¿Te das cuenta? Es un proceso, Ujú. eso pasa en todas partes del mundo, no solamente en el Perú, ¿no? Ujú. ¿Mencionarías alguna tecnología que te llame la atención y que capaz se pueda implementar con más intensidad acá en el Perú?
Mira, todo lo que es tecnología de imágenes, por ejemplo, se está utilizando mucho para lo que es conocimiento del tema del uso del agua. Ya cada Ujú. vez entran al mercado inventos donde hay cámaras fotográficas y de video que pueden captar mejor las superficies y las condiciones de las superficies, ¿no? O sensores que pueden medir a distancia temperaturas. Entonces, la mezcla de temperatura, mezcla de humedad, mezcla de variaciones en la tonalidad te puede dar resultados. Bueno, esto evidentemente manejado con software de inteligencia artificial, te pueden dar luces respecto a zonas en donde estás regando mucho, estás regando poco, o hay un Ujú. problema de nutrición, etcétera, en las plantas. Eso Hay una es, empresa peruana que hace más o menos lo que tú estás diciendo que se llama Space AG, ¿no? sí, esa es una empresa, hay varias empresas internacionales también que están trayendo modelos distintos, con fórmulas distintas y cada año con diferentes tecnologías, ¿no? Pero ese es el Ujú, futuro ujú. y el futuro ya lo tenemos acá, ¿te das cuenta? Y el tema Excelente, es estupendo. Ajá, masificarlo, ¿te das cuenta? masificarlo. Una última pregunta, no, no nos queda mucho tiempo, Gabriel. Disculpa, me encantaría seguir conversando contigo. Nos queda unos 5 minutos, así que pasemos al siguiente tema que tiene que ver la guerra Rusia-Ucrania. ¿No? ¿Afecta a la agroexportación? ¿Ya está afectando? ¿Afectaría? ¿Cuáles son los principales cultivos que se verían afectados? ¿Qué procesos de la agroexportación serían los más afectados? A ver, mira, el tema es sumamente complejo, ¿ya? Ujú. El sector agrario se afecta, todo, Ya. no solamente el agroexportador, algunos en mayor, otros en menor medida. A ver, esta guerra lo que ha traído junto con la pandemia, porque es una suma de factores internacionales, ¿no? Ujú. El regreso después de la pandemia a trabajo semipresencial en el mundo y la reactivación de la industria ha hecho que haya una disminución de los stocks, por ejemplo, de gas natural, ¿ya? Por un Ok. lado. Eso que ha traído, que como es un insumo básico para hacer fertilizantes, por ejemplo, haya escasez de fertilizantes. Entonces Ok. los precios han ido subiendo en los últimos tiempos. Pero a eso le sumas también que los combustibles comenzaron a subir, de menos de $100, Ujú, ahora están a más de $140 el barril. También te ujú, sube los insumos, ¿para qué? Para el ujú, transporte, por ejemplo, tanto aéreo como marítimo. Y ujú. como la pandemia sigue, en algunas zonas, algunos puertos se cierran o algunos puertos tienen menor capacidad de atención. Entonces, ¿qué pasa? Se resiente todo el circuito de tráfico marítimo, ¿no? A estos factores que hicieron además que haya una crisis por subida de fletes y por falta de contenedores, ¿no? Mm. Eso hace que suban los precios del transporte marítimo y hay escasez de rutas, de entrega Ya de está contenedor. sucediendo todo eso, ¿no? Eso está sucediendo ya hace varios meses, o sea, no es algo Por aún. ejemplo, claro, no sé, sabemos que en esta campaña, por ejemplo, de palta, ¿no? No les está yendo muy bien a la palta, ¿no? Porque se han encarecido los costos, ya sabemos, operativos, las navieras, como mencionabas, la mano de obra, los fertilizantes, como mencionabas también, y los precios se mantienen, ¿no? Todo se encarece y los precios se mantienen, ¿no? Entonces, además de la Y competencia eso de tiene otros su países como lógica. Colombia, ¿no? Porque a Colombia le va muy bien ahorita en materia de palta en cuanto a calidad, en fin, a producción. La guerra también sería uno de los principales factores, ¿no? Para Evidentemente, de los que golpean la palta, evidentemente evidentemente, sí. la palta y los demás cultivos, o sea, evidentemente, ¿por qué? Primero, porque hay dos países importantes involucrados en el sector. Uno, cuando analiza estas situaciones, no Ujú, solamente debe analizar cuánto le exportas directamente a ese país. ujú. ¿Ya? Rusia es de los primeros productores de gas en el mundo, es de los Sí. primeros productores y exportadores de fertilizantes en el mundo, Mm, ¿no? ujú. Entonces, al entrar en conflicto, él deriva recursos, ¿no? Y esfuerzos a otro tema. Entonces genera una crisis en cuanto a abastecimiento de Mm, esos materiales. Por otro lado, la propia crisis ha hecho desviar rutas, tanto aéreas ok. como marítimas, ¿no? Ujú, Y para ujú. finalizar, hay más variables, pero nosotros tenemos un gran comprador de productos. ¿Cuál es ese comprador? Es los Países Bajos,
Y los Ok. Países Bajos no lo compran solo, o los mayoristas, para venderlos en Países Bajos, sino para reexportarlo a otros Ok. países de Europa, como el otro lado de Europa y hacia el Asia. Entonces, ¿qué Ujú. sucede? Cuando tú no puedes llegar a carga por algún motivo hacia Rusia, hacia Ucrania y hacia otros países de la región en conflicto, los tienes que meter para los mismos mercados que ya estaban abastecidos. Entonces, ¿qué Mm, sucede? Los precios o se mantienen o bajan, porque tienen ok. más volumen de productos. Ahí Ok. radica el tema, una de las variables por las cuales los precios no es que hayan subido como era lo esperado, sino que se han mantenido en el mercado, ¿no? Entonces ha afectado evidentemente a los cultivos nuestros. ¿Por qué? Porque las subidas de los insumos, transporte, fertilizantes, etcétera, no lo está absorbiendo en el precio del mercado. De acuerdo, Entonces, en una frase, ¿qué deberíamos hacer nosotros como país agroindustrial para sobrellevar todos estos factores que nos van a golpear, evidentemente, como ya está sucediendo? mira, existen, para resumir, dos problemas graves que tenemos en el país, hablando solamente de nuestro sector, ¿ya? Pero que atañe a todos los sectores. Uno es la situación global. Eso no lo podemos controlar, ¿ya? En principio. Pero existe una situación nacional que sí podemos controlar. Cuando se dan mensajes que no son favorables a un clima de estabilidad política, a un clima de inversión, a un clima de atracción de inversiones, de sostenibilidad de las empresas, cuando tenemos una regulación que en vez de ir mejorando, como todos los países lo hacen, para hacer más competitivo a tus sectores económicos y generar más empleo formal, está ocurriendo en el Perú todo lo contrario. Ok. De Entonces, eso nos podemos ocupar. Y para eso, perdóname, Gabriel, están justamente las instituciones del sector privado. de acuerdo. Necesitamos el esfuerzo, el objetivo claro del gobierno y del Congreso en esa ruta, ¿ya? Y por otro lado, el sector privado está para ayudar a mejorar todo eso porque es el que está en el mercado, es el que sufre esta crisis que Ujú, estamos sufriendo todo el sector privado, todas las empresas, todos los pequeños ujú, agricultores también. ujú. De acuerdo, Gabriel, ya nos queda solamente un minuto, pero ha sido una conclusión estupenda, de verdad. Muchísimas gracias por participar en este programa de Arriba del Agro. Bueno, ha sido Gabriel Amaro, director ejecutivo de la Asociación de Gremios de Productores Agrarios del Perú. Ha sido un lujo tenerte en este programa. Muchísimas gracias y espero que nos veamos en una siguiente ocasión. Gracias, hasta luego. Muchas gracias, Gabriel. Un gusto estar contigo. Hasta luego, nos vemos. Chao.